Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Esta es mi sermón del libro de Hechos. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 32, Hechos 4, 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y lo traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Los inicios de la iglesia de Cristo. Después de que el apóstol Pedro predicase, muchos se compungieron de corazón y creyeron en la palabra y creyeron en las palabras dadas por el apóstol Pedro. Más de 3,000 personas creyeron y ya no regresaron a su lugar de origen. Dice ahí Hechos 2:5 al 11. Hechos 2:5 al 11, que muchos eran medos, elamitas, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, y muchos judíos, eran de bastantes lugares. Pero ¿cómo es que en el capítulo 32 dice que tenían un solo corazón y una alma? Como más de 3,000 personas pudieron a tener todas las cosas en común si no se conocían hasta ese entonces? ¿Qué los motivó más bien a estar juntos? ¿Qué los motivó a estar juntos? ¿Cómo llegaron a tener todas las cosas en común? ¿Cómo llegaron a estar unidos en amor? Y este es el tema, unidos en amor. Dice en el verso 32 de Hechos 4:32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un corazón y un alma como primer punto. Estando unidos, los cristianos unidos en amor se mantienen unidos en un corazón y un alma. En pocas palabras, en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Consideremos esto: si eran muchos hermanos los que habían decidido ya no regresar a sus casas, ¿cómo es que los hermanos que estaban ahí pudieron tener ese pensamiento? Pudieron ver la necesidad que tenían los hermanos que decidieron ya no regresar a sus lugares. ¿Cómo consideraron el asunto? Con atención y determinación. ¿A qué me refiero con un solo pensamiento? No solo pensaron, sino actuaron con tal determinación de que nadie tenía necesidad. Y también dice que tenían una misma alma, tenían un mismo sentir. Esa sensación que te llega por los sentidos, y a la vez ese sentimiento te hace reflexionar sobre el acto de esa decisión que quieres tomar. El pensamiento y el sentir van de la mano. El alma y el corazón van de la mano. Imaginemos esto: si nosotros fuéramos de otra ciudad, nos fuéramos de viaje, y si por alguna razón decidiéramos quedarnos ahí,
Claro que tendrían muchas necesidades, puesto que tenemos nuestra vida hecha en el lugar de origen. Tendríamos, tendríamos necesidades de ropa, de comida, de casa. Y creo que esto aquí es muy importante ver cómo lograron tener un corazón y una misma alma, un mismo pensamiento y un mismo sentir. Tuvieron el pensamiento, vieron en su corazón las necesidades que ellos mismos podrían sentir si ellos hubieran tomado la decisión de nuestros hermanos. Reflexionaron, sintieron lo que ellos también necesitarían. Y a esto llegaron, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Pensar y sentir te lleva a las necesidades de otros. Ponerse en los zapatos de otros hermanos. Y no solo hermanos, sino con el mundo, con las personas de allá afuera. Ponernos en sus mismos zapatos, de ver sus necesidades y reflexionar. ¿Qué haríamos en su lugar? ¿Qué sentiríamos? Y estas grandes cosas solamente lo puede ser estar unidos. Tener un solo corazón y una misma alma. Que una iglesia sea de más de 3,000 personas y que todos pensaran lo mismo y sintieran lo mismo. Creo que esto es un gran ejemplo de lo que se puede realizar estando unidos. Y creo que la unidad siempre es mejor que estar desunidos. Dice Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sabemos que este problema que tenían los hermanos de Corinto, de que unos decían yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Estaban divididos y no podían hacer nada. Y creo que este es un gran ejemplo de lo que puede ocasionar cuando no estamos unidos. Pueden haber disensiones, pueden haber pleitos, pueden haber muchas cosas cuando no podemos llegar a estar de acuerdo. Y la unión se refleja en el Evangelio, se refleja en la palabra de Dios. Podemos notar cómo debemos estar unidos. Dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe y el Evangelio. Y eso es lo que exhortaba el apóstol Pablo, él estando en la cárcel. Recuerden que él escribió desde la cárcel la epístola de Filipenses. Os ruego que el comportamiento del cristiano siempre debe ser de unidad. Esto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es unidad. Y también puede llegar a ser un gran ejemplo de un amor fraternal, la unidad. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos, amigables. Creo que si podemos poner un gran ejemplo de cómo nuestra familia, fuera de la iglesia, con nuestra familia de sangre, esa unidad que nos une como hermanos, como nuestra madre, como nuestro padre, si lo aplicamos a la iglesia, creo que puede ser un gran ejemplo de unidad, puesto que podemos sentir esa necesidad de ayudar a mi hermano o a mi padre. Esa necesidad también la puedo sentir yo en ayudar a mis hermanos de la iglesia. Creo que es un gran ejemplo de cómo uno puede
sentir un amor fraternal tanto por la iglesia y como también por nuestros hermanos de sangre. Como segundo punto, estando unidos, Dios nos bendice. Dice el verso 33, y abundante gracia era sobre todos ellos. La unidad. La unidad se refleja como una fortaleza en estos versículos. Creo que la unidad nos puede dar valor para afrontar muchas dificultades. Y esto era la base de los apóstoles de la iglesia del primer siglo. Creo que estando unidos ellos pudieron sobrellevar muchas dificultades. Si vemos ahí en el Hechos 4:19, cuando desde el verso 3, cuando Juan, el apóstol Juan y Pedro curan a este que es cojo de nacimiento, los llevan a la cárcel. Estando ahí, los azotan, los maltratan. Y cuando está en el concilio, das esta frase que a mí me encanta, que dice en el Hechos 4:19, más Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa valentía de no decir, de no negar a Dios. Creo que esto le ayudó mucho a la iglesia, porque muchos pensarían que al ver que a ellos eran maltratados por las demás personas iban a tener miedo y se iban a dispersar. Pero vemos que en el verso 23 y 31, ahí de Hechos 4, vemos que todos juntos piden confianza, piden valor a Dios. Se unieron más, en vez de que se dispersaran las dificultades que apenas iban pasando, los unió más. Y eso es lo que hace estar unidos en la iglesia, nos hace una fortaleza. Aquí en el mundo también dicen, la unión hace la fuerza. Creo que dos son mejor que uno. Creo que la unidad, aparte de que nos fortalece unidos, creo que individualmente también nos fortalece en nuestro interior. Y creo que lo que dice Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y seas fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Creo que también la unidad nos fortalece a cada uno individualmente. Y siempre, y en Colosenses, en Colosenses 1:11, dice lo que dice Colosenses 1:11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para con toda paciencia y longanimidad. Creo que también individualmente nos ayuda que poder tener esa seguridad de que todos estamos unidos, pero que individualmente también le podemos hacer frente a los obstáculos y a las adversidades. Es lo que se nos está diciendo Colosenses 1:11. Nos está diciendo fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Creo que es lo que nos está diciendo, que la constancia siempre debe ser debe ser ese ánimo. Siempre debemos de ponerle frente a todas las adversidades, pero siempre con esa paciencia y con ese ánimo. Y la unidad siempre proviene de la gracia de Dios. Creo que la unidad siempre nos la da Dios, porque individualmente podemos hacer muchas cosas, es cierto, pero es mejor estar unidos. Es el Salmo 84:11.
Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan con integridad. Creo fielmente que la unidad siempre viene de la gracia de Dios. Y creo que Él nos cuidará. Es lo que nos está diciendo el salmista, que Dios nos cuidará. Nos cuidará con su escudo. No nos quitará su escudo sobre nosotros, que andemos en su integridad, en lo que Él demanda. También dice en segunda de Corintios 6:1. Segunda de Corintios 6:1. Segunda de Corintios 6:1 nos exhorta. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Creo que no debe ser en vano que tengamos este conocimiento de que la iglesia debe de estar unida. Creo que debemos de trabajarla. Creo que debemos de empezar a mostrar ese amor por nuestros hermanos, a tener ese mismo pensamiento y ese mismo sentir de ver sus necesidades, ya sea físicas o también espirituales. Y esto nos llevaría a estar más unidos. Como dice este segundo punto, estando unidos, pues Dios nos bendice, pero también tenemos que trabajar. Y como tercer punto, estando unidos, hay mucha libertad. ¿A qué me refiero con libertad? A dar. Vemos en el verso 30, de los versos 34. Hechos 34. Hechos 4:34 y 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Creo que no había ningún necesitado, porque todos ayudaban y daban lo que tenían sin esperar nada a cambio. Y eso es libertad, podernos desprender sin tener ninguna tristeza. Y es importante escudriñar estos pasajes, porque no involucró todas las posesiones que ellos tenían. Porque dice ahí, porque todos los que poseían heredades, casas, los vendían. Todos los que tenían heredades, todos los que tenían terrenos aparte de donde que ellos vivían, pues los vendían. No vendían en sí todo lo que tenían ellos, sino que vendían lo que ellos a lo mejor no necesitaban, o que tal vez si te tenían más de 2 o 3 casas, los hermanos que tenían dinero, porque no dudemos en que había hermanos que a lo mejor sí tenían más posesiones. Fue algo voluntario, porque aquí no dice que los apóstoles exigieron, sino que todo salió de su corazón. Y nunca fue requisito para ser miembro de la iglesia. Jamás fue requisito que si tú querías llegar a ser parte de la iglesia, debías de vender todo lo que tenías. Y tampoco es requisito en estos tiempos. No es requisito para que tú seas parte de la iglesia que tengas que vender tus posesiones para ayudar a todos. No es requisito. Pero lo que sí cabe de escudriñar, de notar que todo era voluntariamente. Que todo era voluntariamente, y que
Creo que es lo que nos ha faltado nosotros como iglesia, poder desprendernos de lo poco que o mucho que tenemos. Pero más de una ocasión hemos visto que muchos de nuestros hermanos pueden tener muchas necesidades y cerramos los ojos. No los queremos ver, o tal vez no lo queremos hacer. Dice ahí el verso 36, Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la mandó y trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles. Creo yo que todos necesitamos un Bernabé en la iglesia. Hablamos de unidad, pero creo que también puede haber un hermano que sobresalga, que sobresalte, y que no lo haga por vanagloria, sino que de verdad lo haga de corazón. Vemos a este Bernabé que nos da un ejemplo. No me refiero a un Bernabé con la iglesia para que venda todo lo que tiene, sino que para poner ese ejemplo de generosidad. Tal vez no con terrenos o con dinero. No, me refiero tal vez con el tiempo, con su apoyo, con su liderazgo. Porque en la iglesia hay muchas necesidades y tal vez muchas de las veces no queremos hacerlas. Y podemos ver que Bernabé era un hombre humilde, con mucha libertad. Me refiero a esa virtud moral de distribuir generosamente sus bienes sin esperar nada a cambio. Él puso el ejemplo de que vendió su heredad, se lo trajo a los apóstoles. Pero tal vez nosotros podemos dar otra cosa. Dice ahí en Romanos 12, 6, 8. Romanos 12, 6, 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la profecía. Y si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en la liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay diferentes cosas en la iglesia que nosotros podemos dar el ejemplo. Podemos servir, podemos enseñar, podemos exhortar, podemos presidir, pero muchas de las veces no lo hacemos. Creo que hay diferentes deberes, pero siempre se necesita un sacrificio. Siempre se necesita llegar más temprano que otros, siempre se necesita irte más tarde, quedarte más tiempo. Siempre necesitamos un Bernabé, pero creo fielmente también que necesitamos que todos podamos hacer todo en unidad. Dice lo que dice ahí Hechos 20:35. Dice Hechos 20:35. En todo lo que os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras que dijo nuestro Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Creo que en el dar está la clave. No queremos dar porque muchas veces creemos que es muy poco. Siempre creemos que otro lo haga, porque pensamos que tal vez no necesiten mi ayuda. Y es el contrario. Creo que lo que nos ha estado haciendo falta en la iglesia, poder ver más allá, poder sentir
poder pensar. Dice en Lucas 21:14. Lucas 21, perdón, del 1 al 4. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios todo lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Nunca se ha tratado de cantidad, siempre se ha tratado de calidad. Los cristianos unidos en amor. Pudimos ver que lograron tener un corazón, lograron tener una misma alma sin conocerse. Más de 3,000 personas lograron ponerse de acuerdo y podamos dar esa enseñanza, que la unión hace la fuerza, y que no importa las adversidades, que si todos estamos juntos podemos salir adelante. Y cuando hacemos lo que Dios desea, en ese punto vemos que Dios nos bendice. Vemos que Dios bendice la iglesia, bendice a una iglesia unida y fortalece a todos los miembros individualmente para superar todos los obstáculos. Siempre la gracia de Dios siempre va a venir a aquellos que le temen y a aquellos que lo obedecen. Vimos también que estando unidos se puede hacer muchas maravillas, pero también individualmente podemos aportar a cada quien su granito de arena. Podemos poner ese ejemplo, podemos ser más Bernabés, podemos dar más calidad, porque Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad, tal como en la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dedo alegre. 2 Corintios 9:8. Creo fielmente que Dios siempre amará a los que estén dispuestos a dar más, esforzarse más, a llegar más temprano, a irse más tarde. Los cristianos unidos en amor nunca sintieron que lo que tenían les pertenecía. En conclusión, Dios bendice todo lo que se hace con amor, la unidad espiritual y en generosidad. Todos unidos podemos realizar grandes obras. Es lo que dice Nehemías 4:16. Y con esto concluimos Nehemías, el libro de Nehemías. Nehemías 4:16-17. Dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Pero es un gran ejemplo de lo que la unidad puede hacer. Unos tal vez no con la espada, pero tal vez unos proclamando el evangelio, unos con las lanzas, unos con los arcos. Todos podemos dar este ejemplo de que todos podemos dar unidos, podemos realizar grandes obras, como este gran ejemplo de que el pueblo de Israel construyó aquellos muros
que habían estado hecho trizas. Y sabemos la historia en que lo construyeron. Hoy podemos decir que Dios nos invita, tal vez no construir un muro juntos, pero para seguir construyendo una iglesia más unida, más fuerte. Dios los bendiga.